Hoy tenemos un caso de estudio llamado el Teatro Municipal de Lima. El Teatro Municipal es un importante y reconocido centro cultural situado en el centro de la ciudad de Lima, Perú, y es considerado uno de los más relevantes y distintivos. En cuanto a sus datos generales, tenemos a su ubicación y localización, que este se encuentra ubicado en el corazón del centro histórico de Lima. Este ha sido un símbolo de la vida artística en Lima. Con el paso de los años ha sido una sede de presentaciones de ópera, teatro, ballet, conciertos sinfónicos y eventos de gran interés, tanto a nivel nacional como internacional. El contexto histórico data desde 1920, donde el Teatro Municipal fue inaugurado el 28 de julio de 1920 bajo el nombre de Teatro Forero. El teatro fue diseñado por el arquitecto francés Claude Sahut. Siguiendo con la cronología, en 1924, el Teatro Forero se consolidó como uno de los principales escenarios culturales del país, que fue un lugar de reunión de la élite limeña. En 1929, el municipio de Lima adquirió el edificio y lo renombró oficialmente como Teatro Municipal de Lima. Entre 1950 y 2000, sufrió un declive progresivo en la segunda mitad del siglo XX debido a la competencia con el cine y la televisión, y ocurrió un incendio en 1998 que destruye gran parte de su estructura interior del teatro. En el 2010 se inició la obra de restauración y reconstrucción integral liderada por la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura. Y hoy en día el Teatro Municipal de Lima no solo es un espacio escénico, sino también un testimonio vivo de la historia arquitectónica y cultural del Perú. En cuanto a su organización funcional, los niveles subterráneos del teatro, que abarcan desde el nivel -3 hasta el -1, alojan funciones técnicas y de soporte escénico. En ese sector se encuentra el foso de orquesta, con capacidad aproximada para 95 músicos conectando directamente al escenario. En el primer nivel se sitúa el vestíbulo principal o foyer. Este vestíbulo conduce mediante un pasadizo en forma de herradura hacia la platea y los palcos bajos. En los niveles superiores están compuestos por los palcos altos, la galería y la cazuela. Estos espacios siguen la disposición clásica del teatro de ópera italiano, destinados a un público más amplio y con precios más accesibles. La cazuela, ubicada en la parte más alta del auditorio, ofrece una mayor capacidad y mantiene buenas condiciones acústicas pese a la distancia del escenario. En cuanto a la planta baja, tiene una variedad de espacios que responden a una distribución funcional adecuada a las necesidades escénicas, técnicas y de atención al público. Podemos apreciar el hall, el vestíbulo, la platea en el centro, el palco bajo a sus costados, el corredor o circulación, la fosa, el escenario donde se ubican los artistas, las bambalinas donde se preparan, el cuarto de ensayos, los servicios que vienen a ser los baños, la circulación vertical, y la circulación de espectadores, que es general, y la de los actores, que es más privada. Esto en cuanto al primer nivel. En esta imagen podemos ver una sección transversal del teatro donde se evidencia claramente la organización espacial jerarquizada en función al uso escénico y del público. Podemos observar cómo se conectan los corredores con los palcos para tener una vista hacia el escenario. En cuanto a su fachada principal, se utilizó el uso de proporciones y simetría axial, que responde a una intención clara de transmitir orden, solemnidad y monumentalidad, cualidades propias de la arquitectura de principios del siglo XX. Asimismo, presenta una composición con 3 franjas horizontales diferenciadas. En esta elevación podemos ver a la línea roja punteada, que es el eje de simetría. La proporcionalidad se basa en una unidad modular L, que está representada por la escala humana, que estas se pueden utilizar en todas las dimensiones de la fachada, como el ancho de ventanas, puertas, muros e incluso la altura total, que se define en relación a este módulo. En la base, las aberturas de las puertas miden 2.5 L y el muro entre ellas mide 2 L y el siguiente mide L. En cuanto a las dimensiones totales, el ancho total del edificio es de 43.5 L y la altura es de 28.5 L. Al usar este módulo, garantiza que todas las partes del edificio estén matemáticamente relacionadas entre sí. Esto crea una armonía visual y una sensación de coherencia interna en todo el diseño. En cuanto a su sistema constructivo, tenemos a la composición constructiva y su materialidad. Esta está conformada por columnas corintias que cumplen con el rol estructural a soportar los palcos y entrepisos. Están hechos de mampostería de ladrillo reforzado y decoradas con yeso y pan de oro. En cuanto a sus acabados, se utilizó el yeso como ornamentación para relieves y molduras decorativas. Los muros portantes fueron construidos por mampostería de ladrillo cocido y que soportaban cargas verticales, y su grosor permitía resistencia térmica y acústica. En cuanto a puertas y ventanas, en su mayoría está hecha de hierro fundido o madera importada.
Como cimentación presenta zapatas con mampostería de ladrillo y a una profundidad media. Los entrepisos compuestos por un sistema mixto de vigas metálicas entabladas de madera y ladrillo. Por último tenemos a la cúpula, que presenta una estructura metálica de acero remachado que funcionaba como un esqueleto autoportante decorado con pan de oro. En su análisis tecnológico tenemos a la ventilación e iluminación. La ventilación cruzada se daba por ventanas y respiraderos en la cúpula y techos, aprovechando la altura para la circulación del aire caliente, para obtener un buen confort térmico. En cuanto al ingreso de iluminación natural, se da mediante ventanas altas y vanos en la fachada. Los elementos expresivos que podemos identificar en la fachada principal, empezando desde abajo, son el zócalo liso, el pedestal liso, la hornacina con frontón triangular, pared con molduras, arco de medio punto, ménsula, ventanas rectangulares con relieve y molduras, las columnas con capitel corintio, el arquitrabe, friso, las cornisas, los nichos laterales, el frontón curvo central, las esculturas, el cartucho, balaustrado en terraza y el remate, que se encuentran en ambos lados. En cuanto a sus espacios interiores, se utilizaron elementos que mantienen un estilo neoclásico y ecléctico, con fuertes influencias del Renacimiento italiano. En su vestíbulo cuenta con un techo con cúpula con moldura, los modillones, el friso con relieve, la ménsula, el balaustre, escaleras de doble trama, el basamento, y también se pueden apreciar las columnas corintias, que consta de 10, que organizan visualmente el espacio. Tenemos el auditorio, que contiene un relieve en su cúpula, la pilastra corintia, la cúpula interior, ménsulas, el cartucho, las columnas corintias alrededor de los palcos, esculturas, palcos en niveles y volutas en forma de espiral. En el escenario también se presenta el arco del proscenio. Finalizando, el Teatro Municipal de Lima representa una síntesis equilibrada entre funcionalidad y monumentalidad, al responder con claridad los requerimientos de un teatro tradicional, como la división jerárquica entre escenario, platea y zonas de circulación, diferenciando los ingresos principales de los secundarios. Este es un claro ejemplo para la integración de tecnologías modernas en el aspecto constructivo. No es necesario terminar o cambiar el diseño existente, sino estas pueden adaptarse a diseños de diferentes épocas, incluso siendo más eficientes. El sistema tecnológico del teatro integrado es en el aspecto acústico, la iluminación escénica y la climatización. Ha respetado el carácter patrimonial del inmueble. Hoy en día el teatro representa no solo un espacio escénico de primer nivel, sino también un testimonio vivo de la historia arquitectónica y cultural del Perú republicano.